saludarlos en esta bella mañana, en este domingo, celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de el amor a los demás. Esto es vital. Por ahí tenemos un libro, aprovechando el tema, tenemos un libro que se llama El amor que Dios espera y se lo podemos enviar ya sea físico o se lo podemos enviar electrónico si usted lo desea y puede adquirirlo. Nada más mándenos un inbox para enviárselo. Y muy bien, pues vamos a retomar este tema tan interesante que hemos estado estudiando ya desde hace unos domingos, que es el reprogramar para creer, reprogramarse para creer. Necesitamos reprogramarnos para creer. La palabra de Dios habla de reprogramación, estar reprogramándonos todo el tiempo para estar corrigiendo y mejorando nuestra fe todo el tiempo, para que entonces nosotros podamos creer cada vez más todo el tiempo y todo el tiempo cada vez nos vaya mejor. Esa es la idea. Y bueno, aprendimos que es importante para reprogramarnos, número uno, decir lo que somos. En Cristo Jesús dimos muchos versículos acerca de esto. También el número dos fue conocer y estar convencidos, plenamente convencidos. Eso es fe. Acuérdate que la Biblia tiene muchas definiciones de fe y una definición de fe que vemos en la Biblia cuando se refiere a Abraham es cuando dice que estaba plenamente convencido. Eso es que tenía plena y completa fe Abraham en Dios. Entonces es importante conocer la voluntad de Dios para que estemos plenamente convencidos de que lo que Dios quiere para nuestra vida es bueno, agradable y perfecto. Este tema gira alrededor de Romanos 12:2, que habla que tenemos que transformarnos, y eso habla de reprogramarse, transformarse. La palabra griega es ahí de metamorfos, ¿no? Lo que sufre la oruga cuando se convierte en mariposa. Es un cambio completamente, deja de ser completamente una oruga para convertirse completamente en una mariposa. Lo que se refiere ahí la palabra de Dios es que dejemos de ser completamente terrícolas para convertirnos completamente en cielícolas, es decir, dejemos de ser hijos del mundo, hijos del mal, en alguna parte dice así, y convirtámonos, reprogramémonos, hagámonos verdaderos hijos de Dios. Esto es vital entenderlo, porque en la medida en que tú transformes tus creencias, vas a transformar tu fe, y en la medida en que transformes tu fe, vas a transformar tu vida. No puedes transformar tu vida sin transformar tu fe. No puedes transformar tu fe sin transformar tu corazón, y no puedes transformar tu corazón si no transformas las creencias de tu corazón, porque con el corazón se cree, para bien o para mal. Eso te tiene que quedar bien claro. Con el corazón se cree para bien o para mal. Al que cree lo que cree, si tú estás creyendo que te va a pasar algo malo, ¿qué crees? Te va a pasar. Si tú estás creyendo que te va a pasar algo bueno, ¿qué crees? Te va a pasar. Recuerda que la fe no discierne. La fe crea, la fe hace lo que tú estás creyendo en tu corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, tenemos que ver cuáles son las creencias que tenemos en nuestro corazón, porque esas creencias van a crear nuestra vida. Y la transformación que debemos de tener es a través de una reprogramación. Reprogramar, si nuestra mente es un cúmulo de creencias o de programas, tenemos que reprogramar, borrar esas creencias negativas inconscientes, porque además el tema es qué tan conscientes estamos de lo que estamos pensando. La mayoría de la gente vive en un nivel de, ni siquiera voy a decir de conciencia muy bajo, sino vive en un nivel de inconsciencia muy alto, porque ni siquiera se dan cuenta de lo que están creyendo en su corazón, y por eso lo están viviendo, y por eso están diciendo, es que todo me sale mal, es que no doy una, es que
no hay nadie para mí, es que yo creo que nunca va a llegar esa mujer perfecta o ese hombre perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es por las creencias que tienes. Son creencias y eso está determinando pues que no te llegue. Es que yo no nací para ser rico, nunca voy a ser rico. Si eso es lo que tienes en tu corazón, eso está determinando tu vida. Entonces es bien importante empezar a trabajar en la conciencia, a salirnos de esa inconsciencia, porque vuelvo a repetirlo, la gente simple o básica cree que porque piensa, piensa bien, cree que porque siente, siente bien, cree que siempre está bien y tiene la razón. Ella está bien, los demás son los que están mal o no lo entienden, no lo comprenden, ¿no? Entonces es bien importante esto, examinarnos, como dice la Biblia, examinarnos para no caer en condenación, de seguir en ese nivel de inconsciencia donde no nos damos cuenta que estamos creyendo mal y por eso estamos viviendo mal, y más en estos tiempos. La voluntad de Dios, y por eso escribió su Biblia, es para que aún en estos tiempos difíciles, es cuando en estos tiempos difíciles es cuando más necesitamos la palabra de Dios, pero no solamente tenerla ahí cerrada en la casa, ¿no? Sino entenderla, entenderla. ¿Para qué? Para poder practicarla. Por eso es importante tener un buen pastor, un buen maestro, que tú puedes ser maestro y no tienes que ser pastor, pero no puedes ser pastor si no eres un buen maestro. ¿Por qué? Porque tienes que enseñar a la iglesia a crecer, a madurar, todas estas cosas que los va a llevar del reino de las tinieblas al reino de Dios, que los va a meter al reino de Dios y su justicia, donde todas las cosas van a venir por añadidura, pero van a entrar a este reino de Dios cuando se reprogramen y piensen como deben de pensar en este reino de Dios. Por eso es que es vital este tema en estos tiempos. No, claro que les puedo hablar de Apocalipsis y de escatología y de los tiempos y los 7 sellos y va a pasar esto y va a pasar, pero la verdad es que de eso de nada les va a servir para vivir bien hoy en día. Ese conocimiento, honestamente, ¿es bueno saberlo? Sí. Yo te resumiría que lo que necesitas saber es que Cristo viene. De ahí en fuera, olvídate de todo lo demás. Yo te diría, no pierdas tu tiempo en eso, ¿verdad? Porque hay muchos que quieren ser muy, muy teólogos, que quieren ser muy sabios, que quieren presumir de que va a pasar así, va a pasar asado, esto, el otro. ¿Y qué es más importante? ¿Que sepas cómo va a pasar o que eh, vivas bien en estos tiempos difíciles? ¿Qué es más importante? Que tengas la fe que debes de tener en estos tiempos para que estés muy por encima de todas las pandemias, circunstancias y crisis, o saber qué va a pasar. ¿Qué crees que sea más importante? Así es de que por eso es que Dios puso en nuestro corazón el estar ya desde un tiempo atrás, estar predicando acerca de este tema para hacerlos crecer a un punto donde estén por encima de todas estas situaciones, donde verdaderamente sean verdaderos hijos de Dios, que sepan controlar su vida por medio de la fe, que sean verdaderos justos, que por la fe, correcta fe, obviamente, que por la correcta fe vivan como Dios quiere que vivan. ¿Y como Dios quiere que vivamos? Lo dice Romanos 12:2, de una manera buena, agradable y perfecta. La vida que Dios quiere para nosotros es buena, agradable y perfecta. Cristo, ¿cómo lo dijo? Una vida en abundancia. Yo he venido para que tengan una vida y para que la tengan en abundancia. O sea, no nada más la vida, sino para que la tengan en abundancia. Y ahí no dijo, bueno, pero ¿qué creen? En el 20 va a haber una pandemia, entonces ahí no va a estar tan buena la cosa. No dijo eso, ¿verdad que no? Él dijo, lo que yo quiero es que tengan una vida y vida en abundancia. Y a lo mejor para muchos de los que están oyendo esto, está chocando porque no ven cómo, no ven cómo. Precisamente no lo ven por esa inconsciencia o por esa falta de conocimiento. ¿Por qué están siendo destruidos? ¿Por qué están siendo vencidos en esta pandemia o en esta crisis?
Dios lo dice claramente, porque les faltó conocimiento. ¿Por qué algunos mueren? Porque les faltó conocimiento. Así dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue vencido, pereció, murió, falló, porque le faltó conocimiento. Lo que la iglesia necesita es conocimiento, y los jueves estoy predicando acerca de esto. Estamos ahorita analizando las oraciones que el Espíritu Santo le dictó a Pablo para que fueran oradas por el pueblo de Dios, y todas están centradas, todas las oraciones están centradas en el entendimiento y el conocimiento, porque de esa manera nos resplandece cuál es la vida a la que Dios nos ha llamado, cuáles son las riquezas en nuestra vida y para nuestra vida a las que Dios nos ha llamado. Así es que no se pierda ninguna enseñanza, óigalas no una vez sino varias veces, compártalas. Seguramente tiene seres queridos que necesitan salir de algunas crisis, de algunos temores y miedos, y con estas palabras que les van a dar conocimiento y entendimiento, los va a llevar a estar por encima de todo esto. Esa es la voluntad de Dios. Ciertamente hay cambios, sí, tenemos que hacer cambios. Ya no nos podemos congregar como antes, no nos podemos abrazar como antes, pero tenemos que adaptarnos con el poder de la transformación, de estar por encima de todas las cosas, para seguir estando cada vez mejor como Dios quiere que estemos. Así es de que aprendimos esos puntos, ¿verdad? Di lo que eres, saber lo que eres en Cristo Jesús, conocer la voluntad de Dios para tu vida, y también empezamos a el tema de cómo sanar nuestra fe. Si tu vida no es lo que debiera ser, es porque tu fe no está sana, está enferma, o puede ser que esté hasta muerta, porque la Biblia dice que hay una fe muerta, que ahí está, pero no hace nada por ti, porque está muerta, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Entonces, si tu fe no está haciendo nada por ti, no está teniendo obras por y para ti, es una fe que está muerta, pero la vamos a resucitar. Amén. Hay que resucitar esa fe. Entonces, lo primero que vimos fue la aceptación, reconocer que hemos estado equivocados, que si no estamos como debiéramos estar, como Dios dice que estemos, pues seguramente es porque estamos equivocados, y no culpar a Dios de esto, como nos ha enseñado las religiones o las falsas doctrinas, que de todo Dios es responsable. ¿Verdad? Hace 8 días enseñé que Dios no tiene el control de todo, porque si lo tuviera no habría pecado. Si lo tuviera, tú no pecarías. Así es de que es claro, es claro. Esa es una doctrina muy, muy comodina, ¿no? Y muy irresponsable. Si yo te enseño a ti, no, es que Dios tiene el control de todo, entonces tú te lavas las manos. ¿Para qué tienes que renovar tu mente? O sea, ¿para qué Pablo escribió Romanos 12:2? ¿Y para qué tienes que renovar tu mente y transformar tu mente y reprogramar tu fe para que te dé cosas? ¿Para qué? ¿Para qué tienes que reprogramar tu fe? Si Dios tiene el control de todo, no tiene caso. Es más, ¿para qué escribió la Biblia? ¿Para qué? ¿Para qué escribió Dios la Biblia si al final de cuentas Él tiene el control de todo? Una falsa doctrina que amputa el crecimiento de los creyentes, que amputa la fe de los creyentes, que la limita, la trunca, la colapsa, la bloquea. El crecimiento, la fe, la, 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 la conciencia. ¿Para qué? Entonces, vimos también cuáles son los diferentes niveles de fe. Hablamos de los niveles y condiciones de fe: el que tiene la fe fuerte para prosperar y sanar, el que tiene algún problema con el merecimiento. Hoy quiero comentar algo acerca de eso, y está ubicado en una zona cómoda, ¿no? Pues es que todo depende de la voluntad de Dios. Entonces, como todo depende de la voluntad de Dios, pues aquí yo espero a que a Dios se le antoje, ¿verdad? O Dios tenga misericordia de mí y me mande y me haga, y aquí estoy esperando que Dios... No,
Tú tienes que creer y tienes que tener también las obras que te corresponden a ti por estar creyendo en Dios para que tú seas próspero. Y eso lo dice Daniel 11:32, el que conoce a su Dios actúa y se esfuerza. Actúa y se esfuerza, no está esperando ahí que, bueno, como Dios tiene el control de todos. Eso es una doctrina diabólica, satánica, que inutiliza a la gente, irresponsabiliza a la gente, porque es una actitud muy irresponsable dejarle todo a Dios cuando Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros tengamos esa vida en abundancia. Pero ¿de qué depende? De tu fe, de tu fe. Y empezamos con el siguiente nivel de fe, que fue los que están completamente estancados y si tienen un avance, luego retroceden otra vez. Avanzan en algo y después de un poco tiempo retroceden otra vez a la misma situación. O los que normalmente son pobres y cada vez están peor, ¿no? Los 4 niveles de fe. Y empezamos con el tema de para sanar la fe hay que corregir la fe. Y dentro de esto hablamos de la inconsciencia, ¿verdad? De que muchas veces la gente no sabe lo que quiere. Y si no sabes lo que quieres es porque no sabes lo que piensas. Y no sabes lo que piensas porque no te examinas qué estás pensando. Muchas veces a la gente, ¿pero qué quieres? Pues es que no lo sé. Pues es que entonces no sabes ni lo que piensas, mano. O sea, ni siquiera sabes si estás pensando en lo que quieres o no quieres. Y la mayoría de la gente sí sabe lo que quiere, pero no lo dice por miedos, que son otros bloqueos ilimitantes que la gente tiene. También, o limitadores, pero también porque tiene esa falsa humildad. ¿Qué es lo que quieres? Y por esa falsa humildad no dicen, pues quiero ser rico, porque el rico no entra al reino de los cielos. Ya les dije que la Biblia no dice rico, dice avaro. Es un error de traducción en la mayoría de las Biblias. Hay más de 44,000 versiones bíblicas, así es que imagínense lo que esto significa. Y la mayoría de las Biblias dicen rico, pero no, Cristo no dijo rico, dijo avaro. Y cuando dijo avaro, habla y se refiere a los que servían a Mamón, como dice la Biblia. ¿Quién es Mamón? El Satán de las riquezas, ¿verdad? Al que dos amos sirve, con uno queda mal. Y hablaba de ese amo, que es el amor a las riquezas. Y el avaro, que es el que ama las riquezas, es el que no puede entrar en el reino de los cielos, porque ama las riquezas, no ama a Dios, no ama el reino de Dios. Es aquel que es capaz de hacer cualquier cosa por el dinero. Su Dios es el dinero. Es idólatra del dinero. Y él es el que no entra en el reino de los cielos porque es avaro. Pero muchos ricos están en el cielo, empezando por Abraham. Todos lo saben, Abraham era riquísimo en ganado, oro y plata y está en los cielos. Y así hay muchos. Y necesita ser un rico para ayudar a los pobres. Hemos hablado mucho de eso, pero lo repito porque lo tienes que otra vez oír y concientizar. Oír y concientizar. Por eso les repito la palabra de Dios, porque en la manera en que se las repito, estoy metiendo más esta palabra de Dios y sacando más los malos conceptos que tienen acerca de Dios, como el hecho de que Dios siempre quiere lo mejor para ti, quiere lo bueno para ti. Eso hay cosas que si tú no estás convencido de que Dios quiere lo mejor para ti, vas a aceptar cosas malas porque crees que es la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que estar conscientes de esas cosas y quiero profundizar un poquito más en eso. Tienes que redireccionar tu fe confesando lo que quieres y no lo que no quieres. Ahí es donde también nosotros tenemos que examinarnos. ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas?
te la pasas hablando cosas negativas, está terrible, está mal, está feo, está horrible, se va a poner cada vez peor, no vamos a vender, no vamos a tener dinero, no esto, no lo otro, ¿eso es lo que estás confesando? ¿O estás confesando lo correcto y haciendo lo correcto? Porque son dos cosas que tienen que ser coherentes y congruentes. Confesar lo correcto y hacer lo correcto. Actuar y esforzarse. Hay mucha gente que no le gusta esforzarse. Le pides algo que no le gusta y no. Ahí es donde está el esfuerzo. Uno no se esfuerza en hacer algo que le gusta a uno. Es un placer, es un gusto. Hacer algo que le gusta a uno no requiere ningún esfuerzo. Al contrario, ¿por qué? Porque te da gusto hacerlo. Pero cuando la Biblia dice que hay que actuar y hay que esforzarse, se está refiriendo a hacer lo que no quieres hacer, pero que tienes que hacer. Seguramente muchos de ustedes no quieren examinarse y no quieren escudriñarse y ver en qué están mal. ¿Por qué? Porque no va a ser cómodo. Ahí es donde se requiere el esfuerzo para estar bien. Por eso decía el otro día que la mejor gente es la que viene y pregunta, ¿en qué estoy mal? Y aún así, cuando muchos preguntan en qué están mal, aún así muchas veces no aguantan que les digas en qué están mal. Y dejan de vernos, dejan de oírnos o se van. Porque aún así no tienen el esfuerzo suficiente para ver en qué estamos mal. Entonces es importante y es cuestión de amor propio. O sea, ahí es donde deberíamos de tener aunque sea un poquito de amor propio, porque cualquiera que se quiera un poquito, que se ame un poquito, que tenga un verdadero amor propio, pues dice, pues me la voy a tragar, voy a aguantar las inyecciones y el tratamiento, pero por amor a mí, a mi salud mental, a mi salud espiritual, a mi salud, ¿cómo se diría? La salud de la fe, por mi salud o por mi fe sana, pues voy a aguantar. Porque necesito una fe sana, no una fe muerta, una fe sana, una fe viva, no una fe muerta o una fe enferma que no me ha dado nada o que me ha dado puras cosas malas a mi vida, ¿no? Y necesito el tratamiento, necesito la cirugía, necesito el tratamiento post a la cirugía de, ¿cómo le llaman esto? Rehabilitación, que es doloroso y es, ¿para qué? Para poder sanar y poder creer, porque al que cree, el que puede creer, lo que necesito es poder creer, porque el que puede creer, todo le es posible, todo le es posible. Ese es el tema que tenemos que entender. En Marcos 11 aprendemos que lo que nosotros confesamos y creemos en el corazón va a suceder. Y lo grandioso de esto, de cuando Cristo le dice a la higuera que no tenía fruto, le dice, nunca coma de ti jamás fruto, nunca coma de ti jamás, nunca nadie, algo así, ¿no? Nunca nadie coma de ti fruto y la higuera se seca. Lo que Cristo nos está enseñando es el poder que tenemos en nuestras palabras y que te va a pasar lo malo que digas que te va a pasar. Eso es lo que está mostrando. Por eso al día siguiente cuando pasa con los discípulos y Pedro le dice, mira Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y Cristo les dice, tengan fe en Dios y crean lo bueno. Porque si tú crees lo malo y confiesas lo malo, te vas a secar. Vas a secar tu vida. Vas a secar tus finanzas. Vas a secar tu salud. Lo que tú digas con tu boca y creas con tu corazón, sea bueno o sea malo, eso es lo que va a acontecer. Eso es lo que va a venir a tu vida. Por eso dice, ten fe en Dios y dile a este monte, si tienes fe en Dios, le vas a poder decir a este monte, quítate y échate en el mar. Y si no dudas que será hecho lo que dices, lo que digas, lo que dices será hecho. ¿De acuerdo? Entonces, esto es vital. Hay que entenderlo bien.
Cuando tú confiesas lo que quieres, los cielos se mueven, para bien o para mal. Cuando tú confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón, los cielos, el mundo espiritual se mueve, para bien o para mal. Por eso es que tenemos que sanar nuestra fe. Por eso es que tenemos que ver que no podemos creer para bien porque estamos teniendo muchos conceptos que generan creencias limitantes o bloqueadoras, creencias negativas. Entonces, quieres creer para bien, pero la verdad es que estás creyendo para mal. Por eso no puedes creer para bien, porque estás atrapado en el estar creyendo para mal. Y ahí es donde tú tienes que examinarte y tienes que identificar si estás atrapado en ese punto, si estás atrapado en ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, algo bueno empieza a pasar en ti y en el reino espiritual cuando hablamos lo correcto y sentimos lo correcto. Recuerda que confesar con la boca tiene que estar tomado de la mano y de acuerdo con lo que crees en tu corazón. La condición es que tú confieses con tu boca lo que crees en tu corazón. Si tú confiesas con tu boca, yo me voy a sacar la lotería, pero no lo cree tu corazón, no hay coherencia ni congruencia y no te la vas a sacar. No te vas a hacer millonario por mucho que lo digas si no lo crees con el corazón. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Examinar el corazón, examinar cuáles son las creencias de nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia, porque del corazón mana la vida, porque del corazón mana el que vivas bien o el que vivas mal, del corazón mana. Por mucho que confieses, gritas, declares, proclames, decretes, por eso mucha gente no cree en esto y se burlan, ¿no? Los he oído como se mofan, se burlan de, ay, sí, basta con decretar, ¿no? Pues si bastara con decretar, pues la gente sería rica o sería sana. Y tienen razón, y se burlan, ¿por qué? Porque realmente no se ha enseñado el concepto y el tema completo y correcto. No basta con confesar, declarar, decretar o decir lo que quieres que pase. Dios dice claramente, lo tienes que creer con el corazón. Tu corazón no debe de dudar lo que estás diciendo para que sea hecho lo que estás diciendo, ¿verdad? Eso dijo Cristo. Si tú le dices a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, ahí está la condición, y no dudares en tu corazón. Es exactamente que si hubiera dicho, y pudieras creer en tu corazón, y estés pudiendo creer en tu corazón que será hecho lo que dices será hecho, lo que digas será hecho. Entonces, por eso es importante y estamos aprendiendo y los quiero de verdad que digan, sí, o sea, quiero poner en su corazón el verdadero deseo, el verdadero compromiso, el verdadero querer o requerimiento de querer examinar su corazón y decir, a ver, déjame examinarme, déjame ver, porque algo me está estorbando, algo me está bloqueando, algo me está limitando, porque yo sí quiero ver la voluntad de Dios en mi vida. Yo sí quiero ver la bondad de Dios en esta vida, en esta tierra de los vivientes, aquí en esta vida. Yo sí quiero verme sano, yo sí quiero verme próspero, yo sí quiero verme rico, yo sí quiero ver diezmando y bendiciendo la obra y dando a los pobres. Yo sí quiero ver todo eso en mi vida. Quiero ver esa bondad en mi vida, si quiero. Y eso es lo que pretendo, que de verdad estén inquietos, estén prestos, listos a analizar su corazón o subconsciente, como le quieran llamar, el mundo le dice subconsciente, ¿no? Lo que hay en el subconsciente inconscientemente. Hablé de un grado de inconsciencia, porque
la gente padece una gran inconsciencia de lo que cree en su corazón, de lo que cree en su subconsciente. Y como es inconsciente de lo que está creyendo en su subconsciente, o sea, en su corazón, por eso no puede ser en su vida lo que confiesa, dice o declara con su boca. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a seguir con este punto. Examina, algo aquí que es vital, es que te des cuenta que si tú empiezas a creer de la manera correcta, algo va a empezar a pasar en ti y obviamente lo que empieza a pasar en tu corazón empieza a pasar en el reino espiritual y se va a manifestar en el reino material. Eso es lo que Cristo dice. Si tú no dudas en tu corazón, o sea, si algo empieza a pasar verdaderamente en tu corazón, que verdaderamente tu corazón puede empezar a creer por algo bueno, agradable y perfecto para tu vida, entonces algo bueno va a empezar a pasar en ti y eso bueno que va a empezar a pasar en ti es poder creer para bien, creer, poder bien. O sea, si estás ya empezando a poder creer y te va a pasar lo que estás empezando a poder creer, te va a pasar lo que crees, porque al que cree lo que cree, le es posible, te va a empezar a pasar. ¿Por qué? Porque algo empieza a pasar en ti. Y una de las cosas que empieza a pasar en ti es estar en gozo. Fíjate bien, porque estamos entrando a otro punto muy importante. Dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es que mi fortaleza. Y cuando dice eso la Biblia, el gozo del Señor mi fortaleza está hablando de que hay un gozo que se empieza a manifestar en ti. ¿Por qué? Porque verdaderamente estás creyendo que va a pasar lo que quieres que pase. No sé si me estoy explicando. Es cuando llamas las cosas que no son como si fuesen. El gozo del Señor mi fortaleza es y empieza a venir a ti porque tú verdaderamente estás empezando a creer que va a pasar lo que estás diciendo. Y como estás empezando a creer que va a pasar algo bueno, agradable y perfecto para tu vida, porque así lo sientes ya en tu corazón, fíjate bien lo que dije, así lo sientes. ¿Qué es lo que sientes? El gozo, el contento, la felicidad. Entonces, apunten esto, examina tus sentimientos o emociones porque ellos son los indicadores de que estás creyendo. ¿Ya me expliqué? ¿De qué manera te das cuenta si estás creyendo bien o si estás creyendo mal? Ve tu estado de ánimo, ve tus emociones, examina, deja de estar inconsciente. Hay gente que vive en depresión, ¿sabes por qué? Porque cayó en la depresión porque no estuvo examinando cómo se sentía. Entonces empezó a sentir mal y se fue como gordo en tobogán, por ahí. Entonces cada vez empezó a sentir más mal y más mal y más mal y más mal y más mal, hasta que cayó en una depresión crónica que le puede durar años. O sea, hay diagnósticos de depresión de 20, 30 años. Hay gente que ha estado en depresión por todo ese tiempo. He conocido gente así. Y obviamente se enferman del corazón y bla, 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 bla. Porque la depresión es un proceso de muerte. Es un proceso mortal. Entonces, una manera de que tú te des cuenta cómo está tu fe es darte cuenta cómo está tu corazón, porque con él se cree para recibir la justicia de Dios. Entonces, lo que tienes que hacer es estar examinando primero que nada tus sentimientos y tus emociones, a ver cómo me siento, porque si tú no te sientes bien es que estás mal de la cabeza. Y no estoy diciendo que estés loco. Bueno, más o menos. Lo que estoy diciendo es que estás pensando mal, es que estás creyendo mal, por eso tu estado de ánimo es de muerte, es de depresión, es de tristeza, es de dolor, es de incredulidad. Porque aquel que cree está feliz. Aquel que cree
recibe el gozo de Dios. Porque pues yo sé que Dios me va a dar esto, yo sé que Dios me está sanando, yo sé que Dios me está prosperando, yo sé que vienen en camino las riquezas, yo sé que vienen en camino los clientes, yo sé que vienen en camino proyectos, yo sé que viene en camino el que se me abran nuevas puertas para ampliar mi negocio o abrir más negocios. ¿Y eso cómo te pone? ¿Triste o feliz? ¿Cómo te pone? Feliz. Y ese feliz, esa felicidad es el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Por qué se convierte en una fortaleza? Porque entre más lo crees, más gozoso estás. Y si más gozoso estás, más fortalecido en la misma fe estás. Aquel que puede creer se pone contento porque sabe que va a pasar lo que está creyendo. Aquel que cree que le va que se va a poner peor, ¿cómo se va a sentir? Mal, deprimido, ahogado, asfixiado, amenazado, temeroso. Y todos esos sentimientos y emociones son lo que le está dando poder, es la coherencia y congruencia a sus pensamientos negativos que van a convertir en realidad esas cosas en su vida. Y por eso va de mal en peor. Pero aquel que empieza a creer que, a ver, Dios dice esto, a ver, ¿cómo estoy? Empieza a limpiar y sanar sus pensamientos y emociones. ¿Cómo? A través de un nivel de conciencia prendido o activo todo el tiempo, todo el tiempo. A ver, cuando Paulino, de momento me siento mal, yo ya lo detecto rápidamente, porque ya hice y creé, si se dice así, creé ese hábito de estar monitoreándome todo el tiempo me estoy, y claro que a veces pienso mal y obviamente me siento mal, claro que sí, soy humano como todos ustedes, pero el tema es, ¿dónde me pongo el freno? ¿Dónde digo, ay, hey, hey, por ahí no es, regrésate, ¿a dónde vas? Y me regreso y entonces, ¿cómo recupero otra vez la fe? Me pongo a pensar y enfocar en lo que yo mismo enseño, en la palabra de Dios, me pongo a repetir los versículos de la palabra de Dios y mas a Dios gracias porque Él me lleva siempre en triunfo, Jesús, porque yo soy más que vencedor, porque todo lo que yo sea capaz de creer, voy a obtener. Entonces me pongo a pensar y cierro mis ojos y me pongo a pensar en Paulino en buen estado, en buena salud, en larga vida, en prosperidad, predicando la palabra de Dios, llevando a muchos del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, al reino de Dios, donde a todos ellos les va a venir todo a su vida por añadidura. Después de que empiezo a procesar todos estos pensamientos, ¿cuáles crees tú que son mis sentimientos y mis emociones? Claro, de gozo, de felicidad, buenas. ¿Y eso qué provoca en mí? Poder. ¿Qué poder? Poder creer otra vez en lo que Dios dice. Y esa es la lucha espiritual constante. Esa es la lucha diaria que debemos estar teniendo, no contra carne ni sangre, dice la Biblia, sino contra huestes espirituales, ¿verdad? De maldad. ¿Por qué? Porque esas huestes espirituales de maldad son las que vienen y te siembran malos pensamientos. Son las que vienen y te siembran todas esas ideas negativas de te vas a morir, te vas a quedar sin negocio, te vas a quedar sin trabajo, no vas a poder hacer nada, bla, bla, bla. Te empiezan a atacar con todo eso. ¿Para qué? Para que luego entonces, cuando tú te las crees, ¿cómo te das cuenta que te las estás creyendo? Exactamente.
¿Te das cuenta que estás creyendo todas esas malas noticias, malos pensamientos, malas ideas que te está sembrando Satanás? ¿Te das cuenta que lo estás creyendo porque te empiezas a sentir mal? Y cuando te empiezas a sentir mal es cuando tiene que haber ya en ti ese de semáforo verde se pone en amarillo. En ti y precaución. Ya estás pensando mal, ya estás creyendo, ya estás pensando mal, ¿verdad? Y cuando brinca semáforo rojo es porque ya estás creyendo mal. ¿Por qué? Porque ya te estás sintiendo mal. Y te estás sintiendo mal porque ya estás empoderando lo que estás pensando mal. Y como estás empoderando lo que estás pensando mal, te va a venir, te va a suceder. Porque al que cree, lo que cree. Acuérdate de eso, al que cree, lo que cree. Entonces, es muy importante que, y eso es lo que quiero dejar en esta clase en tu corazón, que hagas el hábito de estar examinándote todo el tiempo para que no caigas en condenación. No caigas en la condenación de las malas ideas, malos pensamientos que viene y te siembra Satanás. Él no nos siembra emociones. Él no nos siembra emociones ni sentimientos. Él nos siembra pensamientos. Él nos siembra malas ideas. Nosotros somos los que le damos poder a eso. O le damos poder a la palabra de Dios. O le damos poder a la enseñanza de Dios. Así es que, como dijo Dios, escoge. Escoge lo que es para vida y no lo que es para muerte. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Porque obviamente quien aprende esto se lo va a enseñar a sus hijos. No es en automático, ¿eh? Un gran error de muchos padres es que creer que porque saben algo, en automático sus hijos lo saben. Y no es cierto. Tienes que enseñárselos. Tienes que hacer que se congreguen, hacer que oigan los mensajes, que oigan la palabra de Dios y que ellos reciban de parte de Dios lo que tienen que recibir. Acuérdate esto siempre, que lo que tú piensas, todos tus pensamientos que tú tienes, en el momento en que tú les adjudicas la emoción correspondiente, el sentir correspondiente, en ese momento eso está moviendo el reino espiritual, para bien o para mal. Si tú estás teniendo pensamientos negativos y no los detectas, entonces van a venir sentimientos negativos y no los detectas. Tus sentimientos y emociones negativas van a dar poder a tus pensamientos negativos. Ahí es cuando ya son tus pensamientos, cuando tú ya les diste poder. Antes son pensamientos de Satanás. Pero cuando tú ya te sentiste mal por esos pensamientos, es porque ya los hiciste tuyos. Es porque ya los aceptaste. Es porque no te examinaste y ya caíste en la condenación de sentirte mal. De darle sus sentimientos y emociones negativas a eso que empodera. Porque los sentimientos es el resultado de lo que verdaderamente estás creyendo. Si tú verdaderamente estás creyendo que vas a ser próspero, ¿cómo te vas a sentir? Gozoso ahí. Y ese gozo, ¿qué hace? Te empodera, te fortalece. Eso es lo que hace que aún dentro de la pandemia, dentro de la crisis, si tú estás creyendo bien, te sientes bien y eso te empodera y te fortalece para que en medio de la crisis salgas de ello. Espero estarme explicando. Porque sí puedes estar dentro, en medio de una burbuja negativa. Podemos estar atrapados en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica, en medio de todo lo malo. Pero ¿dónde está tu mente? En lo que es, en la realidad que tenemos ahorita o en la verdad que Dios nos dice y que Dios nos habla. Ninguna realidad es eterna. Ninguna realidad dura para siempre. Mi realidad ahorita es mi realidad es mi realidad ahorita. Y es mi realidad porque es lo que es ahorita.
pero la verdad es eterna y nunca cambia. Y todo lo que es verdad es de Dios y es Dios. Así como todo lo que es de amor es de Dios y es Dios. Espero hayan entendido esto. Entonces, aun cuando estoy en lo malo, dice la palabra de Dios que demos gracias a Dios en todo y por todo. ¿Por qué? No porque nos mandó la pandemia y nos mandó la crisis, no, eso fue obra de Satanás, sino damos gracias a Dios en esta pandemia y en esta crisis porque Él nos va a sacar adelante. Él te va a sacar adelante porque Dios es fiel. El problema es si tú le estás siendo fiel a Dios con tus pensamientos y con tus sentimientos y emociones correspondientes a tus pensamientos. El problema o la pregunta es si tú le estás siendo fiel a Dios o estás dudando de Dios. Porque tú puedes estar dudando de la verdad de Dios y empoderando y creyendo más en la pandemia y en la crisis. ¿Y qué crees que te va a afectar a tu vida? Lo que estás creyendo. Lo que estás creyendo. Acuérdate que el reino espiritual se mueve por tus pensamientos empoderados por tus emociones. Y te vas a dar cuenta que tus emociones, es lo que está empoderando tus pensamientos. ¿Por qué? Porque las emociones es el resultado de que ya estás creyendo en algo. Si yo estoy creyendo en algo bueno, repito, voy a estar feliz, contento. Ese es el gozo de Dios. ¿Por qué de Dios? Porque es bueno. Porque es el gozo que Dios quiere que yo tenga cuando le creo a Él que me va a ir bien, que me va a sanar, que me va a prosperar, que me va a enriquecer. Y dilo así, me va a enriquecer. No tengas miedo de declarar, confesar y decir me va a enriquecer. La riqueza es parte de la prosperidad. La prosperidad es ser rico económicamente, es ser sano mental y físicamente y es vivir en paz. La paz os dejo, mi paz os doy, estar en esa paz. Esas tres cosas es prosperidad. Así es que tienes que decir, Dios me va a sanar y Dios me va a enriquecer. Enriquecer. Y de lo único que te tienes que cuidar es que no ames más tu salud o la riqueza que a Dios. No, siempre, siempre ama a Dios. El amor a Dios es lo que te va a dar salud. El amor a Dios es lo que te va a dar riqueza. El amor a Dios es lo que te va a hacer buscarlo y el buscarlo es lo que va a hacer que Él esté cada vez más presente en tu vida. Cada vez que pienses en Él, lo invocas a Él, invocas su verdad, su palabra, sus promesas y todo eso te va a fortalecer todo el tiempo. No importa que haya pandemia, me siento fuerte. ¿Por qué? Porque Dios me declaró algo, Dios me dijo algo en su palabra, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y yo por eso mantengo fiel mis pensamientos y mis emociones a Dios y eso va a empezar a suceder en tu vida de una manera fácil y rápida, fácil y rápida. Así es que esto es lo que aprendimos hoy. Hay que examinarnos todo el tiempo, hay que empezar a desarrollar una conciencia de nosotros mismos y hay que elevar ese nivel de conciencia de nosotros mismos y en nosotros mismos para que cada vez, a ver, oye, ya me estoy sintiendo mal, ¿por qué? Pues es que estoy pensando mal, es que estoy creyendo mal, por eso me siento mal. Examinémonos pues para no caer en esa condenación. Y en cuanto te des cuenta que estás pensando mal, desecha, dice la palabra de Dios, y esto vamos a ver la semana que entra, vamos a ver cómo limpiar nuestra fe. Cómo limpiar nuestra fe. No podemos corregir nuestra fe si no la limpiamos, ¿ok? La vamos a corregir, pero en esa corrección la vamos a limpiar. ¿Sí? Es como, no sé cuántos han cambiado cosas, ¿no? Vas
a corregir el desorden que tienes en tu bodega de tu casa o de tu recámara o lo que sea, y empiezas a corregir, y en esa corrección, que es donde empiezas a ordenar lo que está en desorden, también limpias. Esto ya no, esto ya es basura, esto ya no, esto ya es basura. Eso es lo que vamos a hacer la semana que entra. Yo quiero que crean, porque al que cree bien, todo le es posible. Al que cree lo que cree, al que cree lo que cree. Te voy a limpiar de las malas creencias que te han hecho creer que no puedes. Porque cuando tú sabes, cuando tú crees que no puedes, no puedes. Pero ¿qué pasa con los niños? A ver si les puedo poner un video. Voy a hablar con el equipo técnico. Les voy a poner un video de un niño. Y ese niño, cuando tú ves lo que hace ese niño, te quedas estupefacto, estupefacteado o faxiado, ¿cómo se dice? Bueno, así. Te quedas boquiabiertado. Pero ¿sabes por qué ese niño hace lo que hace? Porque él no sabe que no podía hacerlo. Él no sabe que no podía hacerlo. Hay que limpiar nuestra fe. Y lo vamos a aprender la semana que entra. Los amo mucho. De verdad quiero ver sus vidas cambiadas. Yo, si algo anhelo en mi corazón, es ver que les enseñé la palabra de Dios como Dios me dijo, como Dios me la enseñó, para que ustedes sean verdaderamente más que vencedores y que ustedes verdaderamente vivan siempre en triunfo en Cristo Jesús. Espero de verdad que se sigan conectando, se sigan congregando con nosotros, porque esto es el principio del principio. Y no vamos nunca a acabar de crecer y de empoderarnos en Cristo Jesús hasta que Él venga. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Sigo orando a Dios para que todos ustedes reciban revelación de estas enseñanzas, para que todos ustedes sean alumbrados en sus ojos de su entendimiento, para que les resplandezca la luz del Evangelio. No solo el Evangelio, que es la salvación en Cristo Jesús, la salvación en Jesucristo, sino la luz del Evangelio, que es lo que les estoy enseñando. La luz que va a iluminar su camino hacia la prosperidad completa, hacia la prosperidad plena y completa, la prosperidad espiritual, almática y física. La prosperidad que es salud, riqueza y paz. Todo esto en el reino de Dios, que es el amor. Que es el amor. Así es de que mis bendiciones a todos a ustedes, porque las de Dios ya las tienen. Dios ya los bendijo. Yo los bendigo también. Así es de que espero que pasen una gran semana, que empiecen a examinarse, que empiecen a cuidar su corazón, que empiecen a buscar la palabra de Dios, enfocarse en la palabra de Dios. Estoy seguro que a muchos de ustedes a partir de hoy van a empezar a pasar cosas buenas a su vida. ¿Y sabe por qué? Porque la verdadera palabra de Dios cambia nuestra vida para siempre. Para siempre. Por eso Él hace tanto hincapié en examínate para que no sigas en la condenación. Examínate para que no caigas en la condenación. Transfórmate, renuévate. Eso es, sana y corrige tu fe para que puedas creer. Porque cuando puedas creer en todo lo bueno te será en esta vida, que es donde se necesita. Aquí es donde Dios, a esta vida es a donde Dios trajo todo lo bueno, porque aquí es donde el diablo está haciendo todo lo malo. Dios los bendice y nosotros también. Bienvenidos.